Hola, buenas tardes, jóvenes. Ya casi iniciamos. Solamente le doy pase al resto de compañeros. Ya casi iniciamos. Ok, buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar en aras de la puntualidad de algunos, de la mayoría. Vamos a iniciar la clase del día de ahora. Espero yo que no hayamos tenido problemas con la actividad de la semana pasada. Si hay algún inconveniente, lo solventamos ahorita antes de iniciar con lo que sería la temática del día de ahora. No sé si alguien tuvo algún problema. Ok, excelente. Veo que todo está bien. Vamos a iniciar entonces. El día de ahora vamos a estar entrando a lo que es la estadística inferencial. Y dentro de la estadística inferencial vamos a estar hablando de lo que es la muestra, la población, lo que es el contexto, todo esto en un contexto de salud que básicamente nos hace la diferencia de lo que es los tipos de investigaciones, el contexto bajo el cual trabajamos los datos estadísticos. Entonces vamos a estar entrando a lo que es la estadística inferencial en una investigación de tipo de salud, ¿verdad? En un contexto de salud. Vamos a ver un poquito de lo que es la población, lo que es la muestra, cuáles son las tipologías de muestra, pero todo siempre orientado a su ámbito laboral o a lo que es su profesión. Tenemos los objetivos de lo que es la temática, ¿verdad? De lo que es la clase. En esta ocasión, esta semana tenemos dos objetivos. El primero de ellos es identificar la muestra en la población en un contexto de salud. Y el otro es describir los diferentes tipos de muestra. Cuando hablamos de muestra, esto no es nada nuevo para ustedes, ya lo habíamos visto a inicios de estadística, hablábamos que hay diferentes tipos de estadística y dentro de la estadística están los conceptos o las definiciones de lo que es una población, una muestra, y en base al contexto de trabajo, así se seleccionan las muestras o los tipos de población o objetos de estudio. Cuando hablamos de estadística inferencial, es aquella que no solo me cuantifica los datos, sino que es aquella estadística en la que se espera una solución problemática o una reacción ante la situación problemática. No solo es un estudio de proyección de datos, sino que es un estudio con el cual se va a influenciar una situación problemática, se va a influenciar en el contexto de medicina la recuperación o el hecho de hacer, de tener una alternativa de solución ante una pandemia, ante una enfermedad, ante una reacción de algún medicamento, etcétera. Ahí es donde entra la palabra estadística inferencial y lo que entra prácticamente los diferentes conceptos que vamos a estar viendo dentro de lo que es la clase del día de ahora. Para hablar de estadística inferencial hay palabras eh, que nos hacen referencia a esto. Y dentro de lo más importante que vamos a estar tocando de la estadística inferencial, existe lo que se conoce como estimaciones, hipótesis y predicciones. Y vamos a detallar un poquito de ellas para que usted vaya tomándolo en cuenta a la hora de estar trabajando lo que es la recopilación de la información, lo que es ver la población en estudio, sacar una muestra de esta población y todo eso, nosotros lo vamos a ir sacando. Entonces vamos a hablar un poquito de estimación, hipótesis y predicción. Pero antes de entrar de lleno a que yo les dé los ejemplos de cómo lo podemos caracterizar o cómo lo podemos definir cada uno de ellos, me gustaría escuchar sus opiniones en cuanto a estos términos. Y le vamos a pedir, por ahí tengo a Milagros López en pantalla. Y si me puede decir así en pocas palabras, ¿qué comprende usted por estimación?
Milagros López no está. Sí, buenas tardes. Perdón. Ok, buenas tardes. ¿Me ayudan por favor diciéndome qué comprende usted por estimación? Como un aproximado de algo. Aproximado, muy bien. Vi que Yuri había levantado su mano. Sí, ingeniero, ¿qué quiere que le diga? ¿Estimaciones o hipótesis? Estimación. Bueno, una estimación vendría siendo algo que uno puede planear a futuro, digamos. Algo que yo creo que voy a obtener en base a un conocimiento previo. Ok, muy bien, excelente, gracias. Vamos a ver Génesis Velázquez. ¿Qué comprende por hipótesis? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Hipótesis es como una variable, es como algo que no está sujeto a algo, o sea, es algo que podría ser que sí, podría ser que no. Ok, necesito una comprobación para realizarlo. Vamos a ver, Alexandra García, ¿qué comprende usted por predicción? Serían como los datos que se esperan obtener, los resultados que se esperan. Ok, excelente los resultados. Estos tres términos, jóvenes, los vamos a estar utilizando bastante dentro de lo que son los estudios en un contexto de salud. Cuando usted quiere evaluar, por ejemplo, la evolución de una enfermedad, usted tiene que buscar una población de estudio. Muy probablemente su población va a ser todas aquellas personas que lo estén padeciendo y que ya se encuentren en un hospital, ¿verdad? Consultando de esa enfermedad, o muy probablemente usted se vaya a la parte de salud pública a investigar el origen. Y en base a ello se va a hacer sus muestras, su selección y todo. Pero nosotros tenemos que hacer nuestros propios deducciones, nuestras propias estimaciones, nuestras propias hipótesis, nuestras propias predicciones de la investigación que estamos haciendo. Y voy a poner un ejemplo, algo absurdo fuera de lo que es la medicina, para que después ustedes me lo puedan comprender y lo vamos a aplicar en un ejemplo dentro de la medicina. Fuera de medicina, yo les puedo decir, ahorita tengo conectados, veamos cuántos están conectados, 42 personas, 42 estudiantes que están conectados. Y jóvenes, como ya vienen las vacaciones de Semana Santa, este día vamos a planificar una salida de Semana Santa y nos vamos a ir por ahí a la playa, a algún lugar al relajarnos. Entonces somos 42. Yo estimo, ojo, yo estimo que con mi población ahorita estudiantil, yo puedo andar gastando unos $2,000 en esa salida. Eso es una estimación. Estoy proyectando una salida, pero estoy estimando un futuro gasto en lo que sería unos $2,000. Pero de estos $2,000 o de esta salida que yo estoy proyectando, muy probablemente tenga algunas alternativas. Estas alternativas las vamos a conocer como hipótesis. ¿Cuáles serían mis alternativas? La alternativa número 1 es que seamos tan cuidadosos con nuestro presupuesto que efectivamente esos $2,000 nos alcancen justo para lo que es esa vacación, ese receso que vamos a tener. La alternativa número 2 o la hipótesis número 2 es que definitivamente el lugar que elegimos es muy caro y no nos va a alcanzar el presupuesto, no vamos a exceder de ese presupuesto. Y la alternativa número 3, que no es la más correcta o nunca nos va a lograr suceder, es que no gastemos tanto, ¿verdad? Porque es bien difícil más en las situaciones en que nos encontramos. Entonces esas son tres alternativas muy probables que en base al estudio, en base a allá la ejecución y todo, voy a ir viendo los resultados, pero son las hipótesis que yo puedo gestionar en este momento que estoy planificando la salida. Y las predicciones
es cuando ya nos fuimos, ya es Semana Santa, estamos en el día más importante y nos fuimos ya de vacaciones, estamos en el hotel de playa y estando ahí vemos que todo es súper caro y ni modo, pues ya estamos ahí, hay que empezarlo a pagar. Entonces la predicción que yo puedo hacer es que ese dinero no me va a alcanzar y ni modo, ya estoy ahí, ya estamos en nuestras vacaciones, tengo que invertir, tengo que pasarla bien, pero yo predigo que en base al estudio que estoy haciendo, en base a lo que yo estoy viviendo en ese momento, el presupuesto no me va a alcanzar. Entonces ya es una predicción que se enfoca en base a lo que se está viviendo, lo que usted está viendo. Ese es un ejemplo fuera de un entorno de medicina. Ahora sí, olvídense de las vacaciones, eso era solo un pequeño ejemplo, regresemos a la realidad. Yo tengo que trabajar lo que es una investigación a través de la estadística inferencial. Y ahorita que está haciendo bastante calor, muy probablemente se estén viendo más casos o de dengue o se estén viendo más casos de varicela, que en épocas de calor surge un poquito más, ¿verdad? Entonces usted decide, voy a hacer una investigación y voy a ver por qué es que se están incrementando los casos de dengue. Entonces usted va a buscar una población de estudio y en base a su población de estudio, usted puede hacer una estimación y la estimación podría ser que como está haciendo mucho calor, se estanca el agua, la gente bota el agua, quedan los charquitos por ahí, qué sé yo, esa es su estimación. Usted puede hacer hipótesis de su investigación en la cual usted deduzca una alternativa positiva o una alternativa negativa o nula, ¿verdad? Eso va a depender de la investigación que usted esté realizando. Y su predicción ya va a ser cuando usted ya ha estudiado su población, cuando ya ha hecho una selección de muestra y ya tiene resultados que puede mostrar o palpar o visualizar en base a la investigación que usted está realizando. Entonces, como ya está en ejecución su investigación, usted ya tiene datos certeros, en ese momento usted puede predecir algo. Usted puede decir que descuido de las personas o en el caso de la varicela o de cualquier otra enfermedad, quizás no tenga la vacuna y por eso es que se propaga un poquito más, etcétera, ¿verdad? Pero ya estando dentro de la investigación, usted puede empezar a hacer predicciones. Y así es como vamos a trabajar estos tres conceptos que nos van a ayudar bastante dentro de lo que es la estadística inferencial. No sé si hay consultas o dudas de los tres términos. ¿No hay consultas? ¿Todo claro? Sí, ingeniera. Sí, claro. ingeniera. Ok, excelente. Entonces vamos a avanzar. Y cuando avanzamos dentro de la estadística inferencial, y yo les voy a colocar, ojo que les voy a colocar un material de apoyo. Los materiales de apoyo no los utilizo en lo que son los exámenes ni los laboratorios. Los materiales de apoyo es para que usted tenga de dónde leer. Yo sé que tenemos un mundo lleno de internet donde usted puede buscar toda la información, pero siempre es importante tener un material de referencia de donde usted está estudiando. Muy probablemente más adelante usted va a tener que ser, los médicos tienen una característica que hay médicos que son médicos investigadores y que son aquellos que se encargan de ver la evolución de las enfermedades, saber cómo pueden minimizar ciertos padecimientos, etcétera. Y siempre hay instituciones donde cuentan con un recurso o recursos bibliográficos o recursos digitales verídicos para la información. Entonces, yo les voy a colocar un material que estuvimos encontrando por ahí con diferentes colegas, ¿verdad? Que vimos que se adaptaba perfecto para su especialidad, donde ustedes van a poder profundizar un poquito más acerca de la estadística inferencial. Sin embargo, los exámenes siempre lo voy a sacar de lo que hablamos y de lo que está en las presentaciones que yo les estoy colocando. Cuando hablamos de estadística inferencial, así como podemos estimar, así como podemos hacer hipótesis, así como podemos predecir qué va a suceder en base a lo que estamos estudiando, es importante conocer cuáles son mis variables de investigación, cuáles son mis unidades de medición, qué es lo que estoy investigando y sobre quién lo estoy investigando.
Entonces, en ese contexto entra lo que es la población y vamos a llamar población a todas aquellas personas, sujetos, individuos, cosas de estudio que involucren mi variable de investigación o mi situación problemática. A esto se le conoce también, es el cúmulo de personas, ¿verdad? Se le conoce como parámetros de investigación, donde estos parámetros de investigación lo que me hacen es darme información útil, datos relevantes en torno a lo que yo voy a investigar, en torno a la situación problemática, en torno a la variable de investigación. Entonces, todo esto se conoce como población. La población me da parámetros o ideas de qué es lo que yo estoy investigando, con quién lo estoy investigando, quiénes son mis sujetos de investigación. Pero dentro de ellos, usted sabe que nosotros tenemos que ir reduciendo la muestra. O es, por ejemplo, cuando su mamá le está haciendo la sopa, aquella rica sopa, ella no le va a poner el plato principal sin antes haberlo probado. Primero agarra una cucharadita y prueba la sopa. Esa cucharadita es la muestra de que efectivamente está buena de sal, le hace falta algún tipo de condimento, hay algo más que agregar. ¿Por qué? Porque ella va haciendo cucharadita por cucharadita, va probando el caldo principal antes de servírselo, ¿verdad? Entonces usted tiene su población, pero de su población en investigación necesitamos extraer una pequeña muestra, que es la que nosotros vamos a estar visualizando constantemente y es básicamente sacar una pequeña porción de la población. A eso se le conoce como muestreo o lo que es la muestra principal. Hay diferentes métodos o diferentes tipos de muestra, ya lo vamos a ver. Pero dentro de mi muestra también yo puedo volver a hacer otra probadita y sacar solo a un sujeto de investigación que va a ser el principal con el cual yo voy a estar trabajando. Ojo, y hay que tener mucho cuidado. Porque en métodos científicos, a eso, si usted se va a lo profundo de métodos científicos, a eso muchos lo conocen como nuestro conejillo de India, pero no es un conejillo de India, es una unidad muestral en lo que es la ciencia de la estadística y específicamente en la estadística inferencial. A ese sujeto que usted saca de toda la muestra, con el que va a estar trabajando, con el que usted va a estar observándolo, con el que usted muy probablemente le va a dar medicamentos, muy probablemente va a ver cuáles son las reacciones que tiene. A ese sujeto se le llama unidad muestral y ese sujeto es el que nos va a proporcionar todas nuestras variables de observación. ¿Qué tipo de variables? Edad, peso, talla, niveles de colesterol, alérgico a qué sé yo, todos esos datos se convierten en variables que muy probablemente van a ser nuestros sujetos de observación. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar de forma estadística o de forma bioestadística, se conoce en medicina, todos aquellos datos recurrentes, todas aquellas indicadores de control, de que nos llamen una alerta o que nos den un parámetro diferente en su comportamiento, en su estado de salud, en sus reacciones, todos aquellos parámetros que nos ayuden para saber que es una muestra significativa de la investigación, todos aquellos cambios de actitud, todos aquellos cambios de estado que puede estar teniendo nuestro paciente, esos son casos o variables de observación. Así es como funciona lo que es la estadística inferencial. ¿Por qué funciona de esta forma? Porque estamos en un contexto de salud donde lo que queremos es aprender de la investigación que estamos realizando con dos objetivos: saber o conocer más de la enfermedad o del padecimiento o la situación problemática y, aparte de saber más de ella, contrarrestar ciertas reacciones o ciertos padecimientos que esta enfermedad pueda llegar a dar, ¿verdad? Entonces, eso es todo el objetivo principal de lo que es la estadística inferencial. ¿Preguntas de esa lámina, jóvenes?
No, no hay preguntas. No, Avanzamos. ingeniera, todo bien. Ok, gracias. Pasamos a la siguiente y es donde tenemos ya específicamente la población. Y la población, la lámina nos dice que, así también llamada universo de estudio, es el conjunto total de personas u objetos que tienen una característica. Entonces aquí me voy a quedar y voy a ir subrayando datos importantes. Si en algún parcial o laboratorio usted me le sale que es la población, es el conjunto total de personas que tienen una característica en común, pero ¿de qué? Para un estudio. Eso es la población. Todos tienen que tener algo en común para que yo pueda decir, con esto quiero trabajar. Y es algo bien interesante y es algo bien bonito, ¿verdad? Más que todo en su especialidad, porque usted tiene 1001 situaciones problemáticas, hay un montón de casos, hay un montón de enfermedades que se pueden estudiar y que efectivamente tenemos material o tenemos universo o población de dónde estudiarla, ¿verdad? Entonces ahí una pregunta de examen podría ser ¿qué es la población? Luego tenemos la teoría o lo que es el concepto de muestra. En muestra nosotros vamos a comprender que es todo aquello que cumple con ciertas propiedades en común de mi población. Por ejemplo, y aquí vamos a ir tratando de poner un ejemplo. Yo puedo decirle, mire, ahora vamos a ir a investigar los casos de COVID del Hospital Saldaña, por así decirlo. Entonces nosotros nos vamos a ir a investigar al Hospital Saldaña y usted sabe que en el Hospital Saldaña, híjole, pueden haber un montón de pacientes, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen en común para que sea mi muestra, mi población? Que son los sujetos que están ingresados por COVID en un solo recinto, en un solo hospital, ¿verdad? Como usted lo quiera ver, cumplen con ser o con padecer o tener síntomas de lo que es COVID. Pero de todo esto yo quiero sacar una pequeña muestra y esa muestra la vamos a sacar dependiendo, le voy a decir, vamos a investigar los casos de COVID, el por qué, cómo están reaccionando las personas contagiadas. Y nos vamos a ir al Hospital Saldaña. En el Hospital Saldaña hay N cantidad de personas o de pacientes con estos síntomas. Vamos a hacer una muestra para tratar mi investigación y yo le puedo decir, el equipo 1 me va a investigar los casos de COVID con las personas de tercera edad. El equipo 2 me va a investigar, por decir algo, todos los casos de COVID del Hospital Saldaña, pero los que son menores de edad. Y cuando hablo menores de edad, lo vamos a delimitar de 5 a 2 años, por decir algo. Y va a haber un tercer equipo que solo me va a investigar a los jóvenes que anden entre 13 a 18 años, a ver qué síntomas están presentando. Entonces, esa segmentación que yo acabo de hacer por edades, a eso se le conoce como muestra, ¿verdad? Todos estamos en el mismo universo, pero del mismo universo de mi población, del mismo padecimiento, de la misma enfermedad, muy probablemente yo solo necesito a los infantes, ¿verdad? A los que están en pediatría. Y con eso yo voy a trabajar y voy a hacer mi estudio, mi investigación. Entonces a ese sujeto o a esa pequeña muestra o esos pequeños pacientes cumplen con ciertas propiedades en común. ¿Y cuáles son las propiedades en común? ¿Tienen la enfermedad que ando investigando? Sí. ¿Son menores de edad? Sí. Entonces ustedes son mi muestra y los voy a extraer y voy a trabajar precisamente con ellos. Más adelante vamos a ver que las muestras pueden ser las muestras más representativas. Para mi estudio pueden ser de dos formas. La selección aleatoria y tenemos otra que se conoce como tamaño mínimo adecuado. La selección aleatoria es aquella que yo la hago al azar, mi muestra. Llegué al hospital y ahora me voy a dirigir precisamente al departamento de pediatría, que es donde yo voy a trabajar. Y ya me dijeron que por ahí hay 8 niños, pero yo solo quiero seleccionar a 3. Entonces eso es una muestra o una selección
aleatoria, sin necesidad de ver un cuadro clínico ni nada, sino que yo hice una selección aleatoria. Y por un tamaño mínimo adecuado es cuando nosotros ya utilizamos lo que son procesos matemáticos para poder obtener esa muestra, o muy probablemente selección de una forma ordenal o ordenada, ¿verdad? Donde yo digo, ¿cuántos niños tenemos? Tenemos 8, pero de estos 8, 3 están más graves que los demás, o 5 son los que están más críticos. Entonces usted decide trabajar precisamente con los que están más críticos. A eso se le llama tamaño mínimo adecuado, porque usted está siendo un poquito más específico. No lo está tomando al azar. ¿Se comprende? Sí, se comprende. Ok, avanzamos entonces a todo ese proceso de buscar con quiénes voy a trabajar, cuáles va a ser de mi universo, cuáles van a ser mis sujetos de estudio. A todo eso se le conoce como diseño muestral o muestreo, que es donde yo ando buscando que efectivamente de mi población, de todos mis sujetos de estudio, los que yo selecciono o la selección de la muestra que yo haga, tiene que ser la adecuada. ¿Y por qué tiene que ser la adecuada? Porque en base a ese estudio, a esa observación que se le haga a esa muestra, van a ser mis resultados. ¿Qué pasa si yo me equivoco en la selección de la muestra? Muy probablemente mi investigación no es la correcta, y eso ustedes lo van a evidenciar bastante cuando de repente usted hizo la selección de X paciente para ver si la enfermedad está siendo muy contagiosa en ellos, pero por ahí va un paciente que sin querer, o sea, nosotros lo tomamos dentro de la muestra, pero él tenía la enfermedad, pero no la padece, no desarrolla ningún síntoma. Usted no se percató de eso, eso le va a afectar lo que es la investigación que usted está haciendo, porque usted muy probablemente está investigando el padecimiento, que es cuáles son la parte de reacción que tiene su organismo en cuanto a esa enfermedad. Un paciente que no desarrolle síntomas no le va a ayudar en nada a usted, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que nosotros nos tenemos que percatar, y para ello tenemos que ser bastante cuidadosos en lo que es la selección de la muestra. Para ser un poquito más exacto, los tipos de muestra pueden ser probabilísticos y no probabilísticos. ¿A qué nos referimos con lo que son tipos de muestra probabilísticos? Ahí la lámina nos lo dice, que son todos aquellos elementos a estudiar que tienen la misma posibilidad de formar parte de la muestra. Y los no probabilísticos, y vamos a ver un ejemplo, son todos aquellos que se obtienen de una muestra sin que todos los individuos de la población tengan posibilidades iguales de ser elegidos. Por ejemplo, si yo les dije, vamos a irnos al Hospital Saldaña, y del Hospital Saldaña vamos a agarrar a todos aquellos pacientes que tienen COVID, decíamos. Entonces vamos a ir a investigar una variable en común. ¿Cuál es esa variable en común? Que todos padezcan esa enfermedad. Excelente. Entonces ya ahí encontramos el departamento y sabemos que en el Hospital Saldaña ahí están, y ahí los vamos a encontrar. Pero dentro de nuestra investigación nosotros hemos visto que quizás, y es por decir algo, ¿verdad? Aquí los especialistas en medicina son ustedes, no soy yo, por eso ustedes me van a comprender mejor. Hemos visto que de la población que estamos investigando, muy probablemente las mujeres de cierta edad son las que más lo padecen. Entonces usted va a decir, dentro de toda la población o dentro de todo el universo, bueno, ya tenemos nuestro universo o nuestra población de estudio. Ahora hagamos una muestra, y esta muestra son, dice, todos los elementos a estudiar que tienen la misma posibilidad de formar parte de la muestra. Entonces vengo yo y le digo, pero solo quiero ver cuáles son las reacciones de la enfermedad que se están teniendo en las mujeres entre 30 y 35 años.
Ah, ok. Por aquí tenemos a la niña Ana María, que solo tiene 45 años. Por aquí tenemos a Juan Paco Pedro de la Mar. Entonces, como es Juan, no va porque no es mujer. A Pedro tampoco. Por aquí tenemos una niña que tiene 35 años. Y por aquí tenemos otra muchachita que tiene 30 años. Entonces, como lo que estamos haciendo es una muestra probabilística, los que sí van a formar parte de mi investigación, los que yo ando buscando en base a una característica o una misma posibilidad de que padezca la enfermedad o que muestre los mismos síntomas, son esas dos señoritas que están acá. Entonces ellos van a ser mi muestra probabilística. ¿Por qué? Porque dice todos los elementos a estudiar que tienen la misma posibilidad de formar parte de mi muestra. Tiene 30 años, tiene 35 años, está en el rango de estudio, padece la enfermedad, es mi muestra. Los otros no es que no formen parte de la población de estudio. Sí forman parte de la población de estudio porque mi variable de estudio es la enfermedad de COVID, ¿verdad? Pero yo la estoy delimitando. Entonces a esos otros señores que no forman parte, los que quedaron afuera, a ellos se les conoce como muestra no probabilística, porque es parte de mi investigación, está padeciendo la enfermedad, pero en el momento que yo quiero ver ¿qué reacciones tienen aquellas personas, aquellas mujeres entre 30 y 35 años? En ese momento no forma parte de mi investigación. Es la muestra nada más la que yo voy a incluir. Entonces a eso se le llama probabilística y los demás son no probabilísticos. ¿Por qué? Porque yo los puedo ocupar en otro caso, en otra variable, en otro sujeto de investigación. ¿Sigue estando en el universo? Sí, sigue estando en el universo. Es parte de todo el ser de mi investigación. Pero específicamente para la variable que yo quiero ver, la reacción que ellas tienen, no está ahí. Entonces a eso se le conoce como no probabilística, porque son individuos que tienen posibilidades alejadas. Es decir, en algún momento van a llegar a formar parte, pero por el momento no lo son. Son sujetos solo de la población. ¿Se comprende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Avanzamos entonces y aquí tenemos los tipos de muestra. Los tipos de muestra, como les decía, pueden ser probabilísticos y no probabilísticos y dentro de ellos los podemos sacar de forma aleatoria, sistemático, estratificados, por cuotas, ya vamos a ver a qué se refiere esto, de forma óptima. Esa es la que más me encanta a mí y es la no probabilística, pero que es en forma de bola de nieve o de cadena. Y ya vamos a ver cada uno de ellos, pero me enfoco bastante en esta porque es donde nosotros comprendemos. Y vamos a regresar un poquito acá. Comprendemos el por qué estos señores siguen formando parte de mi investigación. ¿Por qué? Simple y sencillo. Cuando usted está investigando algo, ellos estaban ahí. Muy probablemente eran un dato estadístico, eran parte de una frecuencia de datos, eran parte de una media aritmética. Entonces, implícitamente esos datos se van arrastrando. Por eso se dice que en los muestreos no probabilísticos son una bola de nieve o una cadena, porque usted enfóquese una bola de nieve, usted la deja caer en una cuesta y ¿qué es lo que hace? Empieza a rodar y a hacerse más grande porque se va incorporando más nieve a ello. Entonces, ese el hecho de incorporar más nieve es que de repente muy probablemente usted está haciendo su investigación va avanzando, el tiempo va avanzando y alguno de los sujetos que quedó fuera por la categorización que usted hizo para seleccionar la muestra,
Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, ingeniero, sí se lo escucho. Ok, gracias. Las disculpas, pero de la nada se fue y regresó el internet. Entonces, hagamos de cuenta caso que llegó el coordinador al salón de clases, nos interrumpió y ahora regresamos. Entonces, seguimos. Decíamos que este es un cuadro que lo que nos va a permitir es ver esa diferencia que hay entre una muestra probabilística y una muestra no probabilística. Por ejemplo, y aquí lo tenemos, yo puedo poner X valor acá dependiendo de la variable de investigación, así lo vamos a nombrar. Pero dentro de mi muestra probabilística, y voy a tomar ese segundo ejemplo que es el más representativo, me dice que toma de muestra de 40 docentes entre 500 de diferentes universidades para saber cuál debería ser el perfil profesional de un egresado. Eso es lo que yo ando investigando, pero mis datos son 500 docentes de diferentes universidades, pero solo voy a tomar a 40 de ellos de los 500 para saber o para que ellos me puedan hacer un perfil de egreso. Quiere decir que de estos 500 solo tomé 400, el resto de docentes pasa a ser una muestra no probabilística. ¿Por qué? Porque por algún motivo ellos no van a formar parte de lo que es esta investigación, de lo que es el hecho de realizarme un perfil de egreso, sino que ahí están en un dado caso, por ejemplo, uno de los docentes no se llegase a presentar o algún docente por X y motivo no puede hacerme ese perfil de egreso, yo sé que tengo otros a la disposición que no forman parte de mi investigación en este momento porque yo ya hice una selección, pero que muy probablemente ahí están. Ahí están para en el momento necesitado yo lo pueda incorporar. Veámoslo este cuadro en lo que es un caso en un contexto de salud, ¿verdad? Usted muy probablemente tiene una población de estudio, yo siempre me voy a la parte de niños, ¿verdad? Usted quiere evaluar cuál es el índice de maltrato infantil en una comunidad, en una escuela, por ejemplo. Entonces usted va a hacer su selección y de la selección usted tiene en la población usted tiene 100 niños, pero de esos 100 niños usted solo va a estudiar a 10. Entonces, en este caso, su muestra probabilística serían esos 10 niños. ¿De cuántos? De 100, ¿verdad? Quiere decir que el resto de niños o lo que falta para 100 está dentro de mi población no probabilística. No porque no cumpla, no quizás porque no tenga un maltrato infantil o porque no sea parte de la población, sino que usted ya seleccionó que va a trabajar con estas 10 personas. ¿Qué pasa si de repente viene un padre de familia y le dice, no, yo no quiero que mi hijo forme parte de esta investigación? Ok, no hay ningún problema. Se convierte en un no probabilístico y tomamos uno de los que tenemos en ese otro espacio y lo incorporamos para que nuestra muestra sea satisfactoria. Las muestras hay diferentes formas de tomar o extraer esa muestra. Al azar es la más utilizada, que usted al azar seleccione la muestra y empiece a trabajarlo. Pero hay métodos para poder seleccionarlas. ¿Cuáles son esos métodos? Y es donde hablamos ya de los tipos de muestreo. El primer método es el aleatorio simple, que es lo que les decía. Nosotros solo agarramos al azar. Y este es uno de los más utilizados porque es sencillo,
eficaz y prácticamente trabajo con toda la población, dándole la oportunidad a toda la población de ser parte de esa muestra. Es como de repente yo acá les digo, tenemos a 42 conectados y de estos 42 yo les diga en ese momento, de toda mi población estudiantil, vamos a investigar cuántos en este periodo de pandemia han padecido de gripe, han tenido algún síntoma gripal. Entonces, muy probablemente todos me van a decir yo. Va, ok, como todos han tenido un síntoma gripal, se convierten en mi población de estudio, pero lo vamos a delimitar y usted, como todo un experto en medicina, va a poder ver todos aquellos parámetros o todas aquellas variables que necesita observar. ¿Cuáles podrían ser los parámetros de forma aleatoria y simple para poder hacer esta investigación de toda su población? No solo padeció de gripe, sino que también muy probablemente le dieron mareos. Ah, ok, sí, a mí sí. Entonces ahí se va a ir delimitando hasta que usted tenga la satisfacción de las variables de estudio. Usted puede incorporar 2 o 3 características para investigar y así poder seleccionar la muestra. Esto me da la oportunidad de que todos mis sujetos de investigación o que toda mi población tenga la misma probabilidad de ser seleccionada para un estudio a favor de lo que es la enfermedad o a favor de la investigación que usted está realizando. Ese es un muestreo aleatorio, donde todos tienen la misma posibilidad de formar parte de un estudio. Pero también tenemos el muestreo sistemático. ¿A qué se refiere el muestreo sistemático? Y este es el que nosotros usamos con elementos de la población ordenados. ¿A qué me refiero con elementos de la población ordenados? Sencillo. Se los voy a poner de una forma fácil. Usted llega a una escuela y usted le dice a la maestra, mire, vamos a hacer, andamos a través de lo que es medicina de la comunidad, haciendo consultas a los niños. Entonces necesitamos hacerle la consulta básica a todos los niños de su sección. La maestra bien linda le va a decir, va, está bien, se los voy a pasar por orden de lista, porque aquí tengo mi listado y así los vamos a pasar. Excelente, esa es una forma de hacer un muestreo sistemático, donde usted va viendo qué tiene cada uno de los niños y en base a lo que usted averigua, a lo que usted investiga, a lo que usted ve, a lo que la reacción del niño que puede estar teniendo, muy probablemente algunos anden calentura, algo otros le digan que le duele el estómago, algo otros le diga que le duelen los ojos, etcétera. Usted va haciendo un diagnóstico y en base a ese diagnóstico lo va a ir agrupando, tanto por ciento de la población que nosotros hicimos la consulta tienen estas y esas características en común. Tanto porcentaje de los niños muestran esta otra característica o este otro padecimiento. Entonces usted va haciendo una selección. Muy probablemente en ese proceso de que estuvieron seleccionando o estuvieron pasando los niños, por ahí salió una niña que le dice que ella se tiene que retirar antes de la hora porque sus papás la van a llegar a traer. No hay ningún problema. La pasamos y como ya sabemos el orden en el que sabe, ya sabemos cómo estamos clasificando a los niños, no hay ningún problema. Es un orden sistematizado. Usted sabe quién va en primer lugar, quién va en segundo lugar. No estamos viendo los niños de una forma aleatoria, de una forma simple, sino que ya de una forma ordenada. Tenemos otro método que es el muestreo estratificado. Y este es bastante usado, al igual que el aleatorio, porque nos permite clasificar, ya cuando estamos en entornos de medicina, cuando se trabaja bastante lo que es en el área de epidemiología, en el área de medicina de la comunidad, en el área de salud pública. ¿Por qué? Porque nos permite hacer extractos de la información o de la población en estudio. Y cuando hablamos de extractos, yo se los ponía a otro grupo de ustedes
que tenemos a una población, a un universo en estudio. Y ellos me decían que esta población o universo de estudio sean a todos aquellos casos de COVID de un hospital. Excelente, muy bien. Vamos a ir a investigar cuáles son las reacciones que están mostrando los pacientes que son contagiados por COVID. ¿Qué es lo que desarrollan? Problemas cardíacos, problemas pulmonares. ¿Qué es lo que están desarrollando? Entonces, bien, vamos a ir a investigarlo. Pero la población nos podemos llegar a dar cuenta que es muy amplia y no podemos estar al tanto de toda la población. Entonces nos vamos a hacer diferentes extractos de la investigación o diferentes muestras de la investigación, donde un equipo se va a ir a estudiar a todos los adultos mayores que estén dentro de mi población de estudio que padezcan lo que es COVID. Otro equipo se va a ir a estudiar todos los niños que estén con esta característica de la enfermedad para hacer un poquito más específica la información. Otro grupo se va a ir a trabajar con lo que son los jóvenes y otros con el adulto joven. Entonces ya hemos hecho clasificaciones o extractos de la información. ¿En base a qué? En base a su edad. Los hemos clasificado, los hemos estratificado de tal forma que la investigación sigue en curso, pero entre todos podemos evaluar las diferentes personas o podemos ampliar nuestro campo de estudio a través de lo que son extractos. A la hora de presentar la información, unimos estos datos, los unimos en un universo y lo proyectamos, pero ya de una forma clasificada. Ese es un método bien bonito para trabajarlo porque incluso nos permite identificar todos aquellos indicadores de salud que muy probablemente se estén disparando en cierto grupo, en cierta muestra de lo que es la población. Y así lo podemos ir trabajando. Y tenemos otro método que es el muestreo por conglomerados. ¿Y qué es el muestreo por conglomerados? Eso ustedes ya lo conocen. Actualmente se está utilizando bastante lo que es el muestreo por conglomerados y yo le voy a cambiar esa palabra de conglomerados por algo que usted ha escuchado. Antes quizás es un término bien antiguo, pero no lo conocíamos hasta hoy que salió lo de la pandemia, ¿verdad? Es básicamente un muestreo por su clúster. ¿Y qué es el clúster? Su comunidad, su familia, su área de trabajo, su equipo de trabajo, todos aquellos que estén cerca de usted pueden formar un clúster. Entonces lo hablábamos y decíamos que tenemos un universo de población, pero que lo podemos clasificar de acuerdo a la afinidad que tenga un individuo con otro, qué tan cerca esté, si es de mi mismo núcleo familiar, quizás no es de mi núcleo familiar, pero trabaja conmigo, estamos en el mismo departamento, entonces es su clúster, ¿verdad? Y eso es un muestreo por conglomerados, donde hacemos, al igual que el otro, extractos, pero los extractos van dependiendo de una característica específica de toda la población y en el caso del muestreo por conglomerados no ponemos una restricción de edad, no ponemos una restricción de sexo, no ponemos una restricción de padecimiento, sino que la restricción es por afinidad, qué tan cerca estamos, con quienes yo me relaciono más. Entonces así es como nosotros vamos desglosándolo. Este método es el que hoy por hoy la parte de gobierno ha estado utilizando para saber cómo se contagian. Se utilizó bastante a un inicio donde se veía que muy probablemente un miembro de la familia salía infestado, entonces inmediatamente se acudía, ¿verdad? Y se tomaban las precauciones a las personas que estaban afines o en común con ese paciente. Entonces a eso se le llama muestreos por conglomerados. No sé si tienen preguntas o dudas hasta el momento, jóvenes. No, ingeniero, todo bien hasta el momento. Ok, excelente, gracias. Vamos a hacer algo, vamos a hacer una pequeña actividad y voy a explicar la actividad para que nos quede claro, ¿verdad? Y poder trabajar en ella.
hemos ido avanzando bastante en cuanto a los temas. Si ustedes se fijan, iniciábamos con lo que era estadística, en qué consistía la estadística. Vimos lo que eran las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, pero ahora vamos a necesitar un término más, ya que estamos hablando de estadística inferencial, y para la estadística inferencial nos ayudan bastante lo que son las medidas de posición. Las medidas de posición no las hemos visto, las voy a dejar de actividad. ¿Y cómo vamos a hacer esta pequeña actividad? Ustedes me van a investigar acerca de lo que son las medidas de posición, y ahorita se los muestro en pantalla. Vamos a ver si lo tengo por acá. Lo que vamos a hacer, jóvenes, es que dentro de lo que es el aula virtual, yo les he creado, y creo que no está activo, veamos. Yo les he creado un foro que se llama foro de investigación. Y ese foro de investigación lo que me va a hacer es que un representante de los equipos me va a colocar los nombres de los integrantes del equipo, y a través de ese nombre, de ese comentario que usted me haga en el foro, yo en ese momento le voy a asignar una parte del tema. ¿Cómo una parte del tema? Si se fijan, la temática es sobre las medidas de posición. ¿Qué necesito saber yo de las medidas de posición? Conceptos, en qué consisten las medidas de posición, cuáles son las ventajas y las desventajas de utilizarlo, cómo puedo aplicar yo las medidas de posición en un caso fuera de la salud, y cómo puedo yo aplicar las medidas de posición en un caso dentro de la salud. De las medidas de posición tenemos los cuartiles, los percentiles, los fractiles, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo uno por uno de ellos. Lo que vamos a hacer es que, y ahorita les comparto la pantalla. Voy a pasar esta para este extremo de acá. Y acá en este foro que dice investigación, usted me va a colocar el nombre de todos los integrantes y yo le voy a asignar su tema de investigación. Y en el espacio que dice, lo voy a hacer visible en este momento, en el espacio que dice investigación, usted me va a anexar lo que es una presentación del temita que le tocó en PowerPoint, y en la próxima clase lo vamos a socializar. Después que yo les dé el tema de la siguiente clase para no atrasarnos, usted en 5 minutos yo voy a elegir al representante del equipo al que me va a participar y va a defender la nota de sus compañeros, y me va a compartir qué es lo que investigó. Si a usted le tocó qué son las medidas de posición, entonces en 5 minutos, 5, 8 minutos me va a hablar qué son las medidas de posición. Si a usted no le tocó eso, sino que le tocó qué son los percentiles, en 5 minutos, qué son los percentiles. O muy probablemente a usted le tocó darme un ejemplo del uso de los percentiles en un caso fuera de la salud. Pues usted lo va a desarrollar. O le tocó qué son los percentiles en un contexto de salud. Entonces usted ya me va a dar un pequeño ejemplo. Y así sucesivamente con todos los equipos. ¿Se comprende lo que vamos a hacer, jóvenes? Sí. Sí, Ok. sí se comprende. Ok. ¿De cuántas personas tiene que ser el grupo? Ingeniera, Eh, yo quiero hacer los grupos. Ok, vamos, yo esperaría que mejor trabajemos. ¿Se acuerdan que la última investigación ya teníamos los grupos? No sé qué les parece seguir trabajando con esos grupos, o definitivamente quieren que los vuelva a hacer. Ustedes me dicen. La verdad, a mí sí me parece que seamos con los mismos grupos, más fácil. Sí, yo sé que ya tienen armados los equipos. La actividad queda, ahorita se las voy a cambiar porque ustedes lo tienen, quiero ver. 23 de marzo, y 23 de marzo es martes si ustedes son del grupo de jueves. Entonces a usted les va a quedar para que la presentación me la envíen el 24 de marzo a más tardar
a medianoche. Si ustedes la pueden enviar antes, mucho que mejor, ¿verdad? Pero después ya no, porque el espacio se les va a cerrar. Entonces ahorita les acabo de hacer el cambio para que se les cierre el 24 de marzo, que es miércoles. Así tienen una semana para investigar. Y en el foro, como les digo, ahí ya Adriana ya nos puso sus compañeros. Ahorita le pongo el tema y así vamos a ir sucesivamente. ¿Se comprende? Entonces, ingeniera, van a quedar los grupos ya que teníamos. Correcto, Ok. correcto. Sí, ya tienen armado un equipo y es más fácil, usted sabe con quién ha trabajado. Lo que sí, siempre, ¿verdad? Pónganse de acuerdo, trabajen con comunicación porque el próximo jueves, después de que yo haga la participación, puedo seleccionar a cualquiera del equipo para que me socialice lo que investigaron. Entonces todos tienen que hablar el mismo idioma, tener la misma información para que no se vean en aquello de que quizás el que no trabajó es el que yo elegí y qué feo, ¿verdad? Entonces, por favor, pónganse en comunicación. Tienen 7 días prácticamente para ponerse de acuerdo y los temas están súper fáciles, súper sencillos. Solo es para que no nos quedemos sin ese concepto y sin esa aplicación porque en la estadística inferencial lo vamos a utilizar. No sé si hay dudas, consultas. No, todo bien, ingeniera. Ok, excelente. Entonces nos quedamos por acá con la clase. Yo no me desconecto, me voy a ir para el aula virtual y en el aula virtual les voy a empezar a colocar los temas a los que ya veo que están colocando por ahí en el foro. Yo ahorita les coloco qué tema le va a tocar y en ese orden en que están en el aula virtual, en ese orden los voy a pasar en la próxima clase. Gracias. Bueno. Gracias, feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias, Lili.